casi un siglo, un virus mató a más de 50 millones de personas. Hoy, los expertos temen la llegada de una pandemia con una mortandad mucho peor. Hay una variedad de virus de influenza, que es el H5N1, conocido como gripe aviar, en donde ya se han dado algunos casos aislados, lo que se llama algunos brotes a nivel muy localizado, muy circunscrito, pero desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud ha estado emitiendo alertas, ha estado dando instrucciones a los países miembros para que estén preparados todos estos países en caso de una contingencia. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria en abril y mayo del 2009 aquí en México y alrededor del mundo, dejó al descubierto que nuestro país tiene grandes deficiencias, no solamente en políticas públicas para enfrentar una gran epidemia, pero también nos dejó una gran interrogante. Aquí la pregunta no es si va a haber otra pandemia o no. Todos los expertos nos dicen que sí. Aquí la gran pregunta es, uno, ¿cuándo va a suceder? Y dos, si México está preparado para enfrentar esta nueva emergencia sanitaria. Una pandemia se refiere a la aparición de una enfermedad en una magnitud tal que abarca una gran cantidad de países o regiones en todo el mundo. Generalmente nos referimos a las pandemias haciendo alusión a problemas de carácter infeccioso, en donde además de lo que acabo de señalar, se acompaña con que es un germen, un microbio, un microorganismo de reciente aparición entre los seres humanos y que se puede transmitir de humano a humano de manera directa o de manera indirecta. Especialistas hablan sobre la amenaza latente que una pandemia se extienda por el globo y la probabilidad de que se trate de un tipo de influenza que, a diferencia de la del 2009, mantenga una tasa de mortandad más elevada. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado las alertas en 6 diferentes fases. Desde la 1, que va, digamos, de el conocimiento de casos en animales o el conocimiento de casos en humanos, hasta una fase 6, en donde ya hay transmisión de persona a persona. Una de las cepas más temibles es la gripe aviar H5N1, que mató recientemente a un hombre en China. Y aunque el H5N1 infecta en raras ocasiones a los humanos, pero por lo general únicamente a quienes están en estrecho contacto con aves. Desafortunadamente, tiene un 60% de mortandad. ¿Qué es una letalidad elevada? Bueno, pues hay diferentes referentes, digamos, pero el tomar, por ejemplo, la cifra de que pueda morir alrededor de un 5 a 10% de la población que está infectada, ya se habla de una letalidad muy alta. Pero hasta el momento no ha mutado naturalmente a una forma capaz de transmitirse fácilmente de persona a persona, aunque muchos científicos temen que este tipo de mutación pueda suceder en algún momento y constituir una importante amenaza sanitaria. La preocupación es que muchas veces brinca de una especie a otra. Por ejemplo, el virus que produjo la pandemia del año 2009 tenía claramente en su genoma identificados segmentos que provenían de virus de influenza de puercos de la región de Norteamérica, de puercos de la región asiática y segmentos de virus de influenza que circulan en aves. Desde que el virus de la gripe aviar fue detectado por primera vez en 1997, unas 600 personas lo contrajeron y más de la mitad de ellas murió. La preocupación de la comunidad de salud, de la comunidad científica internacional con ese virus en particular, con el H5N1, es que los casos esporádicos que ha habido en seres humanos son casos muy graves.
Pero la Organización Mundial de la Salud lanzó a finales del año pasado una alerta a científicos que lograron diseñar en laboratorio una forma altamente patógena del letal virus capaz de causar pandemias humanas mortales. El trabajo de los equipos, uno en Holanda y otro en Estados Unidos, generó un pedido de censura por parte de los asesores de seguridad estadounidenses que temen que publiquen detalles de la investigación que puedan brindar a posibles terroristas el conocimiento para fabricar una arma de destrucción masiva. Es seguro que va a haber otra pandemia. Lo que no sabemos es cuándo, por dónde puede surgir y qué características va a tener el virus. Eso no lo sabemos. Lo sabremos cuando suceda. Pero lo que la historia nos ha enseñado es que seguirá habiendo pandemias de influenza en los próximos años a lo largo de la historia. Eso es, digamos, algo prácticamente inevitable por las características que tiene el virus de la influenza y esta facilidad de recombinarse en algunas especies, como en el caso del cerdo. Pero las consecuencias de una pandemia, lamentablemente, no solo son humanas, también económicas, políticas y sociales. Porque el miedo siempre existe en el hombre, ¿no? El hombre tiene una reacción natural y el miedo lo protege, ¿no? Es lo mismo, es un sentimiento, es una pasión del hombre que siempre ha existido, ¿no? Y precisamente a raíz de la influenza de 2009, sí uno puede detectar percepciones de la población que son de larga duración. Digamos que a pesar del avance, aún el avance médico, científico, las percepciones sociales, el miedo es muy difícil de que no se deje de tener miedo ante la muerte, ¿no? En el caso de la alerta sanitaria del AH1N1 del 2009, se tradujeron en discriminación, en cierre de escuelas y centros públicos, en cancelación de vuelos. Incluso se negó la participación en Colombia de equipos mexicanos en el torneo de la Copa Libertadores. Entonces, sí hay una reacción, primero, hay una sorpresa, ¿no? Digamos, sobre todo más que a la enfermedad, porque es ante la respuesta institucional de decretar la contingencia sanitaria, ¿no? Que a los 2 días el secretario de Salud dice, bueno, pues la gente se recluye en sus casas, se cierran las escuelas, todo eso genera miedo, ¿no? Por su parte, las opiniones se encuentran divididas sobre la respuesta del gobierno mexicano en torno a la pandemia del AH1N1. Hay un asunto también importante que es la descentralización de los servicios de salud pública, ¿no? Entonces, la información dejó de fluir a la Secretaría de Salud y sí yo creo que agarró desprevenido al país, ¿no? Pero yo creo que sí había los sistemas de salud pública, pues también fueron insuficientes, ¿no? Y no había una preparación, me parece. México se había preparado bastante bien para la pandemia que apareció en 2009. Y esto justamente surge cuando se da la preocupación por la aparición de casos en humanos del virus aviar H5N1. Entonces, el mundo literalmente empezó a prepararse por una pandemia y México no fue la excepción. Se hizo una reserva estratégica de medicamentos fundamentales para el tratamiento de pacientes, incluyendo los antivirales, de equipo de protección. Se empezó a diseñar, se trabajó en todas las estrategias de comunicación, de promoción de la salud. Todo eso estaba listo, todo eso ya lo teníamos listo y estábamos preparados. Pero sin duda lo ocurrido durante el 2009 es el antecedente más cercano que refleja si de verdad México se encuentra preparado para una pandemia. Pues yo creo que ha sido realmente un éxito el manejo que se ha dado y esto lo fundamento en el hecho de que tuvimos una contención extraordinaria en el primer brote. Cuando ya conocimos al virus, los siguientes brotes que fueron más importantes no causaron ya desastres graves, sobre todo desde el punto de vista económico. Ya no había la necesidad de hacer las acciones que sí hubo y qué bueno que lo hicimos al principio. Ojalá, digamos, esta experiencia pues llame la atención a las autoridades, ¿no?
que se tiene que hacer investigación científica, que el país tiene que elaborar sus propias vacunas, que tiene que haber una respuesta a nivel institucional, que tiene que haber una inversión, ¿no?, en salud pública, en los servicios de salud, porque si no, como estamos, pues sí puede volver a tomar desprevenido al país, ¿no? Afortunadamente esta no tuvo esa mortalidad elevadísima como ocurrió en 1918, pero que ojalá esta experiencia sirva, ¿no?, para en lo futuro pues crear una respuesta pues más eficaz, ¿no? Yo le diría que México está ahora mejor preparado, evidentemente, que en el 2009. Aprendimos algunas lecciones. Pero además de la problemática médica, científica y política, encontramos otra dimensión de carácter general vinculada con la actuación de las multinacionales en la producción de medicamentos y vacunas. Digamos, la cuestión de la venta de la vacuna para esta influenza de 2009 y digamos si hubo un aspecto pues de ganancia, ¿no?, de las farmacéuticas. Además hay un problema muy severo en México. México elaboraba vacunas y ya no las elabora, ¿no? Importa las vacunas cuando el país, pues no, contra la viruela o contra otras enfermedades, los institutos de investigaciones que pues creaban estas vacunas. Ahora este es un gran problema, ¿no?, que el país tiene que importar este tipo de medicamentos y de vacunas y para prevenir, ¿no? La responsabilidad en el diseño, el desarrollo, la producción y la comercialización de las vacunas descansa esencialmente en los grandes corporativos multinacionales, los cuales necesitarían una inversión de billones de dólares para poder manufacturar el número de dosis necesarias para combatir una pandemia. ¿Cuándo llegará y cuál será la letalidad de la siguiente pandemia? Nadie sabe. Tal vez sea la gripe aviar, tal vez sea otra enfermedad. Lo importante es estar preparados. El caso de influenza puede surgir en cualquier momento. Lo hemos visto con otras pandemias que de repente pueden aparecer. Aquí la información es clave, la información es fundamental. Para no cometer errores, para no equivocarnos, para no tomar decisiones incorrectas, para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Yo me imagino que muchos de ustedes en el auditorio están pensando, ay, Ana María Salazar, ¿por qué usas tu programa de Seguridad Total para asustarnos? Y es que yo creo que es importante recalcar que aquí en Seguridad Total nosotros anticipamos la posibilidad de que una pandemia impactara a México un año antes de que sucediera la emergencia sanitaria debido al H1N1. Así que, de nuevo, creo que es importante recalcar, no es que se esté debatiendo si va a haber una nueva pandemia global o no. Aquí la pregunta es, ¿cuándo va a ser y qué impacto va a tener en el país? Entonces, aquí en Seguridad Total no estamos buscando asustar a la gente. Lo que estamos buscando es prepararnos y por lo menos tratar de mitigar el efecto de la siguiente emergencia sanitaria. Amigos, qué bueno que nos acompañaron. Yo soy Ana María Salazar. Esto fue Seguridad Total.